Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por estar reunidos aquí en un mismo cuerpo y espíritu para poder aprender de tu palabra, mi Señor. Te pido, mi Señor, que uses la vida de mi pastor, que él sea un instrumento tuyo para que tú, por medio de él, nos puedas hablar y podamos entender tu palabra, Señor. Y no solo entenderla, sino también hacerla, Señor. Cada clase ha sido valiosa y nos ha enseñado cosas, Señor, que tenemos que aprender y que practicar. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se da reunión para poder estudiar tu palabra, mi Señor. Ujú. Señor Jesús, también te pido por mis hermanos que no se han conectado, que tú, Señor Jesús, pongas si es por causas de fuerza mayor, te pido que tú seas con ellos y si es por otra causa de flojera o otra situación similar, te pido, Señor, que tú pongas esa pizca de interés para que podamos crecer en tu palabra, porque para eso estamos aquí, para crecer en tu palabra, para estudiar de tu palabra, mi Señor, porque eso nos enriquece a nosotros, saber de ti y estar contigo. Amén. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Muy bien, ¿cómo les fue con la lectura capítulo 15 y 16? Muy bien, hermano. Bien, bien. Interesante, ¿verdad? Sigue la línea muy interesante. Muy bien, pues vamos a entrar directamente. Sí, no, ya. Ok, ¿alguien que me ayude a leer? ¿Quién anda ahí con la computadora? ¿Nadie? No, ¿verdad? Bueno, yo lo leo, no se preocupen. Ok, Absalón entonces se subleva contra su padre, ¿verdad? Número uno, Absalón roba el corazón del pueblo. Pongan mucha atención los detalles, ¿eh? Ujú. Versículo 6 del capítulo 15, y robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón comienza a ganarse la simpatía del pueblo con halagos y falsas promesas. Su estrategia fue política y emocional. Se mostraba cercano, amable y accesible, mientras ocultaba su ambición por el trono. Número 2. Absalón planea una rebelión contra su padre. Versículo 7. Dijo Absalón al rey: Te ruego me permitas ir a Hebrón a pagar mi voto. Usando una excusa religiosa, Absalón viaja a Hebrón, donde proclama su rebelión. Su engaño demuestra cómo el orgullo y el deseo de poder pueden disfrazarse ¿de qué? De espiritualidad. Número 3. David huye de Jerusalén. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Versículo 14. Versículo 14. David, al saber que su hijo había usurpado el trono, decide huir para evitar la destrucción de la ciudad. Su salida fue dolorosa, pero también una muestra de humildad y de confianza en Dios. 4. Itai, el geteo, demuestra lealtad. Vive Jehová, que en cualquier lugar que el rey mi señor estuviere, para muerte o para vida, allí estará también tu siervo. Mientras muchos abandonan a David, un extranjero, Itai, permaneció fiel. Su fidelidad resalta el valor del compromiso y la verdadera amistad en tiempos de crisis. Número 5. Sadoc y los levitas permanecen con David. Versículo 25. Llevaban el arca del pacto de Dios, y dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. David muestra su fe al no usar el arca como amuleto de poder. Prefiere dejarla en Jerusalén, confiando en que si Dios quiere, lo devolverá al trono. Número 6. Siba engaña a David con mentiras sobre Mefiboset. Capítulo 16, versículo 3. He aquí que tu siervo ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre.
Siba acusa falsamente a Mefiboset de traición, buscando ganarse el favor del rey. David, cansado y confundido, le cree sin comprobar la verdad, mostrando su vulnerabilidad en medio del dolor. Por último, número 7, Simei maldice a David mientras huye. Versículo 7, capítulo 16. Sal, sal, hombre sanguinario y perverso. Un hombre del linaje de Saúl lo maldice públicamente, pero David no responde con violencia. Reconoce que quizá Dios permitió esa humillación como parte de su corrección. En lugar de venganza, elige la humildad y la esperanza en la justicia divina. Ok, muy interesantes estos dos capítulos 15 y 16. Vámonos por partes. Número 1. Absalón roba el corazón del pueblo. Lo vuelvo a leer. Y robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón comienza a ganarse la simpatía del pueblo. ¿Cómo? Con halagos. ¿Y con qué? Falsas promesas. ¿Le sonó a algo? Su estrategia fue política y emocional. Se mostraba cercano, amable y accesible, mientras ocultaba su ambición. ¿Por qué? Por el trono. Ok, adelante hermano Juan Pablo o Susana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Hola, hola. Bueno, aquí en el caso del punto número 1 de Absalón roba el corazón del pueblo, ¿verdad? Lo podemos relacionar de dos formas. Una, pues de una manera política, estratégica política que tuvo Absalón para poder allegarse del pueblo, ¿verdad? Nosotros podemos oír estas palabras y las relacionamos inmediatamente con ciertas situaciones políticas que se viven en algunos países, ¿verdad? Aquí en México no. Sí. Pero bueno, pero también aquí nosotros podemos relacionar esta parte que el enemigo muchas veces se disfraza de personas buenas, de cosas que son muy comprensivas, que nos ayudan, que nos apoyan, que nos consienten incluso, ¿verdad? Que nos sentimos apapachados por ellos. Entonces creo que aquí fue lo que pasó con Absalón. Él estaba actuando del lado contrario, estaba del lado del enemigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido encontrar personas que quieren hablarnos muy bonito, quieren hacernos creer que están de nuestro lado, pero al final de cuentas lo único que están haciendo es dándonos malos consejos, están haciendo que nosotros ofendamos a Dios y que hagamos cosas que son indebidas, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy importante que debemos de tener aquí en cuenta, que en el caso de Absalón, pues estaba del lado del enemigo, y en el caso de nuestra vida práctica diaria, pues creo que muchas veces nos encontramos con varios Absalones en nuestro vivir diario, ¿verdad? Sería todo por el momento. En la iglesia de Aragón no pasa eso, hermano. Ok, No, no, hermano no. Marciano, adelante. Sí, buenas noches a todos mis amados Hola, hola. hermanos. Como antecedente a este inicial capítulo del 15, vemos cómo lo que antecedió fue el reencuentro de Absalón David. Después de que Absalón se autoexilió 3 años, regresa a Jerusalén por intermediación de Joab, y 2 años aún ya estando en Jerusalén, se abstiene de hablar con David, hasta en tanto ya al final, en el término del capítulo anterior, le da un beso, un abrazo, como reconciliación por parte de David. Pero en el corazón de Absalón prevalecía el resentimiento, prevalecía todavía el que su papá había omitido el haber obrado contra Amnón, su hermano, medio hermano, a la hora de haber procedido con la violación con Tamar, y que ese periodo de tiempo en el que estuvo Absalón en la lejanía, más allá de haber entendido que precisamente el Dios Altísimo es el que pudo haber cobrado a David las cosas, porque la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él lo quiso hacer por su propia mano y empezó a urdir un plan, como le podríamos llamar, de golpe de Estado, que se empezó a fraguar desde el inicio del capítulo, en el cual
Absalón tenía que hacer una muestra de poder cuando habla de esos 50 que iban corriendo delante de él, para ir precisamente a un lugar estratégico y empezar efectivamente a hacer proselitismo con una compasión manipulada y que tocó tintes de carácter maquiavélico en el orden de hacerse efectivamente compasivo delante del pueblo para en su momento, en ese proselitismo que es labor de convencimiento, preparar las condiciones para usurpar el trono de su papá. Ujú. Evidentemente aquí estaba incurriendo en doble delito, estaba violentando que toda autoridad es puesta por el Altísimo y que hay que someterse a ella. Y por el otro, deshonrando a su padre, infringiendo en ese mandamiento de la honra al padre y a la madre. Estaba incurriendo en esos momentos de esa manera Absalón. Pero nada más aquí corroboramos como un pecado eslabón a otro hasta en tanto no hay un freno en sujeción y en sumisión a lo que Dios establece. En torno a nosotros tendemos generalmente a compararnos con el de enfrente, el de al lado, el de atrás, pero no regimos nuestra vida en razón del parámetro que Dios manda. De ahí que si no hay freno, evidentemente la imperfecta sabiduría humana, que hace eco de lo que establece Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Evidentemente que aquí Absalón es una muestra clara de lo que puede acontecernos a cualquiera de nosotros cuando no hay un regresar a los caminos del Señor, Ujú. cuando no hay un muro de contención por la sabiduría que viene de lo alto, cuando se hace un ejercicio de la autosuficiencia para dar las soluciones inmediatas a nuestra expectativa egoísta, egocéntrica, que desplaza la vastedad de la sabiduría del Señor y que es aplicable, como bien se señalaba, ¿verdad?, en todos los ámbitos y roles que hemos experimentado ya a lo largo de nuestra vida de tránsito, de los que estamos aquí reunidos. Nos hemos percatado de que efectivamente es una manera de hacer política corrupta, como se hace en la actualidad, y que evidentemente hablaba precisamente de que siempre el político en la actualidad tiene que dar muestra de poder para ser un contendiente a lo que desea. Enseguida, ser un compasivo de doble intención, que hace obras buenas, pero que planea programas al paso del tiempo cuando ya está en el poder a su favor, despojándose de esa compasión que aparentaba. Y aparte de ello, se va a proveer de relaciones que lo fortalezcan, mismo que caso que veremos y que estamos viendo acertadamente aquí en la diapositiva, ¿verdad? De Ujú. inicio es lo que podría compartir. Muy bien, hermano. Se ve claramente aquí en este versículo 6 que a Absalón no le interesa la ley mosaica, en pocas palabras. Las pasa Así por es. alto todas. Creo que ni las sabía. No le interesa. Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Buenas noches, ahora soy yo. Hermana Susana, adelante. Bueno, yo nada más quería comentar, ¿no? Que pues fue su propio verdugo, ¿no? Del rey David. Eh, yo creo que fue una de las consecuencias que tuvo que vivir porque no aplicó lo que tenía que hacer cuando a su debido tiempo, ¿no? Entonces, pues sigue las mentiras, eh, pues creciendo, ¿no? Sigue siendo parte de todo lo que no siguió él, como comentaban al principio, de que pues él tenía que haber matado a su hijo, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, pues ahí sigue, ¿no? Eh, estirando y creciendo em, su pecado, ¿no? Ujú. Sería todo. Así es. ¿Quién va a querer matar a su hijo? Nadie. Creo que nadie. Ok, gracias. Avanzamos al segundo. Bueno, ahí en el primero todavía. Dice que se gana la simpatía del pueblo con halagos y falsas promesas. ¿Sí?
promesas y promesas, ¿verdad? Y les endulzó el oído. ¿Qué tanto les habrá dicho? ¿Qué tanto les habrá prometido? Muchas cosas, ¿verdad? Fue su estrategia. Dice ahí, fue su estrategia, fue política y emocional. Aquí vemos a un manipulador de las emociones, ¿sí? Que sabía hablar, que sabía tratar con las personas para envolverlas, ¿verdad? Para lograr su cometido. Se mostraba cercano, se mostraba amable, se mostraba accesible, como si las demás personas dijeran, él sí me escucha, él sí habla más bonito, él me promete más cosas, pero todo esto mientras ocultaba su ambición por el trono. Qué tremenda situación es esta, hermanos. Debemos de verdad de tener cuidado nosotros como hijos de Dios, de cuidado de los lobos, voy a ponerlo así. ¿Por qué? Porque pudiera venir alguien más precisamente con esto, con halago, con falsas promesas, con trabajando lo emocional, y muchos cristianos se dejan llevar por eso. Alguien que se muestra muy cercano, muy amable, muy accesible, ¿sí? Tengamos cuidado. Ok, hermano Juan Pablo, ¿volvió a levantar su mano? Sí, pastor. Ok, Eh, bueno, solamente para apuntar dos cosas, ¿verdad? La primera, pues que David pues quedó víctima de su propio pecado al no hacer lo que tenía que hacer con Absalón, ¿verdad? Él tenía que haberlo condenado a muerte, no lo hizo. Entonces aquí vemos, no hay pecado pequeño, sino que es pecado y como pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues fue su consecuencia prácticamente lo que ahora está pagando y que vamos a ver en este capítulo completo, ¿verdad? El uh-huh. pago de sus consecuencias. Bueno, ahora en cuanto a lo que decía ahorita, ¿no? De que Absalón pues era un lobo con piel de oveja prácticamente. Él pues únicamente lo que estaba haciendo es lo mismo que hace el enemigo. Yo siempre les pongo como analogía. El enemigo tiene un catálogo extenso de lo que nosotros necesitamos Uh-huh. para ser felices, ¿verdad? Entre comillas, ser felices, para estar cómodos, para tener lo que queremos. Tiene todo un catálogo, pero amplísimo. Hagan de cuenta, el de Avon se queda corto, ¿verdad? O Betterware, mejor Sí. dicho. Entonces, creo que es algo que estaba aquí mostrando Absalón. Mostraba muchas soluciones, mucha comprensión hacia las personas, ¿verdad? Ajá. Empatía, podríamos llamarlo en estos tiempos, ¿verdad? Que Sí. bíblicamente, pues, o sea, hablamos de simpatía. Eh, Tenía una simpatía con los demás, pero pues prácticamente era una simpatía falsa, una máscara completamente falsa que en algún momento se iba a cuartear y se iba a caer en pedazos, Así ¿verdad? es. Gracias. Ok, gracias hermano. Avanzamos al 2. Absalón planea entonces una rebelión contra su padre. Dijo Absalón al rey, te ruego, me permitas ir a Hebrón. ¿A qué? A pagar mi voto. Y podríamos decir, qué buena persona. Usando una excusa que religiosa. Ojo, tomando las cosas de Dios para tomar ventaja. Absalón viaja a Hebrón donde proclama su rebelión. Su engaño demuestra cómo el orgullo y el deseo de poder pueden disfrazarse de espiritualidad. Ok, ¿qué piensan de este punto? Cuando las cosas se disfrazan, más bien las disfrazamos de espiritualidad para querer sacar ventaja. Adelante, hermano Marciano. Sí, es evidente aquí la doble moral, la doble intención, que habla de una apariencia maquillada, disfrazada, pero que efectivamente tiene un fondo perverso. El fondo perverso sustentado en un pensamiento para hacer lo malo y culminar en actos de maldad. Esa es propiamente la perversidad.
Y vemos aquí cómo efectivamente, como una bola de nieve, va creciendo ese pecado, va creciendo y se atreve a usar el nombre de Dios en vano, cometiendo perjurio. Así De ahí es. el que se establezca que con una pretexto o excusa de carácter religioso, que atenta contra la honra, gloria del Señor, en su nombre dice que va a hacer una serie de actividades, en este caso a cumplir un voto, o sea, una promesa al Señor, cuando en el fondo lo que pretendía era acudir a fortalecerse de donde se establece que pasó su niñez, puesto que el rey David gobernó Hebrón hasta antes de Jerusalén por varios años y de ahí tuvo varios hijos, entre los cuales Absalón nació, y Ujú, evidentemente conocía el lugar, conocía el terreno, conocía el medio, el cual era óptimo para sus planes perversos. Aquí lo delicado de esto es de qué manera nos enseguece el pecado, que hasta en tanto no toquemos, como lo hemos comentado en más de una ocasión, fondo, y sea a través del dolor, o sea a través de un estado de lucidez que propicie el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos volver en sí como el hijo pródigo, que es el ejemplo de la humanidad ujú. alejada de Dios, y que hasta en tanto estuvo en medio de los cochinitos comiendo algarrobas, él se preguntaba y decía, estaría mejor yo como con los jornaleros de mi padre, que los tiene mejor que yo en esta condición. Mm. Y hemos de recordar que él mismo decía, pequé contra el cielo y contra ti. Hasta en tanto nosotros no entendamos que tenemos que tener un freno por dolor o por amor, nosotros volveremos en sí de nuestro estado pecaminoso. Y podemos, como lo hacía Absalón en este momento, en ese desfiladero, de entronizarse con poder, con proselitismo, ganándose la confianza de la gente. Y él, como bien y acertadamente lo comparte nuestro pastor, tenía recursos para hacerlo. Entre ellos, pues que se destacaba, y lo narra la misma palabra, de esa atracción física, en el orden de que incluso ocurre a nivel de los políticos actuales, en el orden de que por la presencia pueden ganar muchos votos. Ahí Ujú, tenemos un ejemplo reciente de nuestra propia historia, Peña Nieto. En ujú. gran medida su presencia arrasó en medio de las votaciones por la pura presencia y los medios que le estimularon esa presencia, sin soslayar evidentemente toda su capacidad como político, ¿no? Pero es el caso de que nosotros debemos de volver en sí de la condición pecaminosa en la que estamos, precisamente para no incurrir en lo que venía incurriendo Absalón, en usurpar funciones, en el violar la autoridad, es decir, no respetar la autoridad, en deshonrar al Padre, en jurar en vano. Vamos viendo cómo se va acumulando esto, ¿verdad? Nada más. Ujú. Gracias, hermano. Eh, un buen trabajo hicieron con Peña Nieto, ¿verdad? Ya cuando lo veían Sí, en físico era un chaparrito, sí, sí, pero sí. bueno, buen trabajo que hacían ahí para que pudiera ganar los votos. Ok, gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues aquí podemos ver en, en vivo y a todo color al padre de mentiras, ¿verdad? Ajá. Trabajando a todo lo que da en esta situación, puesto que, digo, ¿cómo se le ocurre a Absalón decir, voy a ir a Hebrón, no, dame permiso todavía, voy a ir a pagar mi voto, voy a hacer algo que va a agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, a Jehová, porque estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí algo que nosotros podemos ver aquí como analogía, ¿verdad? A nuestros días y a nuestra vida actual. Muchas veces nosotros, pues, decimos mentirillas piadosas, ¿verdad? Pero son mentiras o no tan piadosas, ¿verdad? Que son mentiras de todas formas. Mentira se llama. Y al decir mentira nos lleva siempre a un pecado. Y aquí nosotros podemos ver que, que muchas veces podemos decir, ay, Señor, no voy a ir al servicio del domingo, no voy a ir a la media velada, no voy a ir a tal cosa, porque tengo que hacer esto, pero ¿cómo, cómo se nos ocurre mentirle a Dios sabiendo que Él conoce todo nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra situación completa, ¿verdad? Muchas veces
yo creo que uno puede decir, no, pues yo voy a engañarme, ¿no? Prácticamente, porque no es engañar a Dios, es engañarse a uno mismo. El hecho de decir este tipo de cosas, para ir a hacer cosas que ni siquiera tienen nada que ver con el Así Señor, ¿verdad? es, Con servirle al Señor, sino que darle prioridad a cosas del mundo. Creo que es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Y así es. en tercer punto que me gustaría tomar es el hecho de que pues nosotros no podemos hablar de ser muy rectos en las cosas del hombre, en las cosas de este mundo, en las cosas de este siglo, como y tener una discordancia con lo que nosotros pensamos espiritualmente, ¿verdad? Ay, no, yo sigo la palabra del Señor completamente en todo momento, no me despego de ella, Ujú. pero al momento de actuar aquí en las cosas de este mundo, ahí tenemos una discordancia, no nos checa el audio con el video prácticamente, y creo que es algo muy peligroso Así el es, que hagan estas cosas, ¿verdad? Gracias. así es. Gracias, hermano. Ok, seguimos avanzando. Número Pastor, 3, sí. pastor, perdón, perdón, Adelante, hermana pastor, Marce. perdón, pero también la ley exigía el cumplimiento de ir a pagar su voto, ¿no? Sí. Y aquí lo vemos en Deuteronomios 23, 21, habla de ese voto. Ujú. Ujú, aquí está. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios en ti y será pecado en ti. La ley sí le exigía, ¿no? Que cumpliera ese voto. Sí. Ujú. Ajá, sí. Muy bien, hermana. Pero, Muy bien citado. pero él estaba planeando para destruir a su papá, ¿no? Ajá, Planeó lo de que iba a pagar el voto. sí. Ujú, Suena bien porque iba a cumplir la ley, ¿no? Pero detrás ujú, de sí, su cumplimiento, entre comillas, ya traía. Ujú, llevaba ya una intención muy mala. sí, Ajá, muy bien. Gracias, hermana Marce. sí. Gracias, Excelente, pastor, ¿eh? gracias. Ok, número 3. David huye de Jerusalén. Versículo 14. Levantaos y huyamos. ¿Sí? Patitas, ¿para qué las quiero? Dijo David. Porque no podremos escapar delante de Absalón. Viene con todo, se ha ganado el favor del pueblo. ¿Sí? Y viene, y créanlo, Absalón quería matar a su propio padre. Su padre se tocó el corazón. Porque les dije hace rato, ¿quién va a matar a su hijo? Nadie. Ajá, pero su hijo sí le quería dar cuello luego a su padre porque le estorbaba para el reino. David, al saber que su hijo había usurpado el trono, decide huir, pero fíjense qué interesante es esto, para evitar la destrucción de la ciudad. Cuando entramos en un pleito muy fuerte, muchas veces como cristianos, mejor le entramos, ¿verdad?, al tú por tú y se destruyen muchas cosas. Pero aquí vemos algo interesante. El rey David mejor decide huir. ¿Para qué? Para no destruir la ciudad, para no lastimar los corazones. Vemos aquí ya un David transformado, ¿verdad? Vemos aquí ya un David que está pensando bien las cosas. Su salida fue dolorosa, pero también una muestra de humildad. Aquí ya vemos a un rey humilde. Si lo hubieran conocido anteriormente, uff, pero aquí ya lo vemos completamente diferente y depositando su confianza en Dios. Ok, adelante, hermano Marciano. Sí, acertadamente, sumado a lo que nuestro pastor comparte, yo haría cita del proverbio que dice, en las muchas palabras nunca falta el pecado, pero Ajá, el que refrena sus labios es sensato. Y no solo opera en el orden de las palabras, opera en el orden sobre todo de los actos. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que David, en ese cúmulo de experiencias ya vividas en el dolor de la consecuencia de su pecado, que vamos dimensionando qué nivel de
consecuencias nos puede atraer el pecado, y sobre todo, tomemos en cuenta esto, algo muy notable. David, efectivamente, después de meses, que fue cuando fue reprendido por Natán por instrucción del Señor, cuando le hace la narrativa de esa parábola de la corderita, ya habían transcurrido meses o casi un año de lo ocurrido con Urías y Betsabé. Es decir, él permaneció en ese periodo de tiempo todavía en la somnolencia, en el enceguecimiento del pecado. Hasta en tanto vino Natán por voz de Dios a hablarle y decirle cuál era la consecuencia del mismo, porque ya era juicio emitido por parte del Señor. Pero imaginemos el hecho de permanecer en pecado y que asumamos la doble moral de decir, yo veo lo de enfrente, pero no me veo a mí mismo. Así es. Evidentemente que David ya se veía a sí mismo, evidentemente que David ya era el hombre maduro espiritual, golpeado por la consecuencia de su propio pecado en el dolor, pero también en el amor, en el orden de ir siendo ese finalmente varón conforme al corazón de Dios, que no era más que el antecedente de lo que al final viene a ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Y tenía que ir creciendo en medio del dolor y del amor. Y evidentemente aquí que hizo un acto de madurez, un acto de sensatez, un acto de considerar a todo el pueblo de Israel en una guerra civil local, que sí iba a ser extensiva a nivel nacional, porque había que entender que tanto el proselitismo de Absalón ganándose a la gente, aunque él pretendiera eso, usurpar el trono, evidentemente se sumaba a esa empatía el propio resentimiento del pueblo al ver que su rey no había actuado en justicia y por el contrario en injusticia con Urías el Eteo, con Betsabé, con Amnón, que no en su momento no aplicó la ley, en el momento de su mutis, de su silencio. Es Ujú. terrible cosa permanecer en el pecado, porque si como comparto, si por 9 meses, un año, él se guardó en medio de esa somnolencia de seguir pecando hasta en tanto tuvo su encuentro con Natán, imaginemos qué iba a ser el destino de Absalón en esa acumulación de pecados. Claro está que tuvo ese final tremendo, que propició todavía más dolor en David. Pero vámonos a nuestro tiempo actual. Si nosotros, como bien se compartía, vivimos en la mentira, al final ese cúmulo de mentiras pues van a ser realidades en nuestro parecer, en nuestro haber, en nuestro sentir, pero delante del Señor, a la hora del encuentro, Señor, pero yo hice esto en el templo, Señor, yo me reuní a los estudios bíblicos, Señor, yo iba a las medias veladas, sí, pero pues no te conozco, hacedor de maldad, porque Ujú. supiste de mi nombre, pero no me conociste. O hablemos de un ejemplo más serio a nivel de lo que pudiera ser el pecado, permanecer en el pecado, no sé, vivir en fornicación, no entender que hay que vivir en matrimonio, vivir en fornicación, y yo asumo que estoy haciendo las cosas bien porque cumplo con las reglas religiosas de la congregación. Digo, estoy hablando de ejemplos en los cuales todos como cristianos podemos caer, pero que deben de ser reveladores para que nosotros tomemos una decisión y del pecado permanente que no queremos desprender de nuestra vida, Así por no es. dejar obrar el Espíritu de Dios en la misma, va a traer una secuela, como lo estamos viendo, que hasta se pone chinita la piel, de manera generacional. Así es. ¿Ven? Aquí cómo continúa Absalón en esa necedad, ¿verdad? Nada más era eso también. Ok, gracias, hermano. Ok, permítanme continuar, por favor, porque sí tenemos que acabar este capítulo. Itai, número 4. Itai, el geteo, demuestra lealtad. Aquí hay otra cosa bien interesante. Dice ahí ese pasaje: vive Jehová, que en cualquier lugar que el rey mi señor estuviere, para muerte o para vida, allí estará también tu siervo. Wow, qué palabras tan fuertes. Mientras muchos hablamos de muchos, abandonaban a David, un extranjero, fíjense, un extranjero, Itai permaneció fiel.
Su fidelidad resalta el valor del compromiso y la verdadera amistad en tiempos de crisis. No siempre todas las cosas van a estar bien, pero aquí resalta mucho que una persona puede permanecer fiel. Aunque todo se esté destruyendo, aunque todo se esté desmoronando, aunque las cosas no vayan bien, aunque la higuera no florezca, como dice la palabra, o aunque la iglesia no crezca, ¿sí? Hay personas que permanecen fieles, ¿sí? Esto es algo que sí se resalta mucho, el valor del compromiso y la verdadera amistad. Y es muy interesante. Y esto me suena a las palabras de... ¿Quién fue? De Esther, Noemí. A donde quiera que fueres, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Adelante, hermano Marciano. Sí, fue Ruth la que le decía eso a Ruth, Noemí. ¿verdad? Gracias. Sí, sí, y efectivamente iba a citar la vida de Ruth, Te gané. en el sentido de que, como acertadamente comparte nuestro pastor, son valores sumamente valiosos, la fidelidad, la lealtad, pero de la misma manera que Ruth le hizo palpable tales palabras que comparte nuestro pastor a Noemí, su suegra, en el orden de que tu Dios será mi Dios, en ese mismo mover este extranjero Itaí le era fiel a ese Dios, le era fiel a lo aprendido por parte de ese pueblo respecto a Dios, y por ser fiel a ese Dios, estaba lleno del Espíritu que le daba el discernimiento de entender Amén. que el rey ungido por el Señor era solamente David de manera indiscutible, y eso le orientaba a tener esa fidelidad, esa lealtad y ese amor. De ahí el que nosotros entendamos que efectivamente aquel que sea el ungido o aquel que sea el escogido debe de ser por el Señor primeramente, para que nosotros tengamos el discernimiento de que no pueda llegar un lobo vestido de oveja y Así es. engañarnos, ¿no? De aquí que es admirable, pero también de tomar referencia y ejemplo de, en este caso que ya lo mencionamos, de Ruth, de Itaí y de otros extranjeros, como en el caso también de esta Rahab. Rahab, ¿verdad? En Jericó, que se convierten por amor al Señor y se vuelven leales a aquellos verdaderos adoradores y alabadores y temerosos del Señor. Amén. Nada más. Muy bien, hermano, gracias. Hermana Carla, tómese una coca bien fría. Ya se está durmiendo. ¿Sí me escuchó o no? Sí, pero no una coca, Bueno, un un café. café. Un café bien cargado. Ok, adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues aquí nosotros podemos ver a Itai que, pues, filisteo, ¿verdad? De Gat. Entonces, él, pues, recientemente conoce a David. No podemos decir que haya tenido, mucho tiempo de haberlo conocido, ¿verdad? Y ya le está demostrando esa lealtad. Creo que es algo bien importante que, que tenemos que ver. Hay que recordar que David, pues, era el representante más próximo de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces creo que es como muchas personas que recientemente conocen del Señor, lo aceptan en sus vidas, en sus corazones, y le demuestran la lealtad. Creo que es algo que debemos de tomar como ejemplo, el ejemplo de Itaí, que siendo un capitán que tenía 600 hombres a su cargo, pues o sea, él decide dar una lealtad completa hacia David, ¿verdad? Demostrar esa lealtad. Y al obedecer sus órdenes de David, creo que es algo que también se demuestra también la lealtad con la obediencia, ¿verdad? Gracias. Gracias, hermano. Tremendo. Ok, avanzo. Itai. Ah, no. Número 5. Sadoc y los levitas permanecen también con David. Llevaban el arca del pacto de Dios y dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. David muestra su fe al no usar el arca como qué, como amuleto de poder. Prefiere, ¿sí? Aunque le dolió esto en su corazón, prefiere dejar en Jerusalén el arca confiando en que si Dios quiere,
lo devolverá al trono. Aquí vemos también otra cosa, ¿verdad? Bien pudo haberse llevado David el arca, ¿verdad? Al escapar, pudo habérsela llevado, ¿sí? Pero dice allí como amuleto de poder. Sabemos que el arca representaba la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y sí, pues sí, tiene poder. Pero aquí prefiere dejarla, aunque sea algo muy grande para él, aunque sea una de las cosas más importantes del pueblo de Israel, él prefiere confiar y la deja en Jerusalén, manda a que la dejen en Jerusalén, pero confía en que si Dios quiere, él va a regresar y lo va a dejar gobernar en el trono. Ok, avanzo 6 y ahorita les permito participar. Siba engaña a David con mentiras sobre Mefiboset. Aquí vemos otra cosa que sale. Capítulo 16, versículo 3. He aquí que tu siervo ha dicho, hoy me devolverá la casa del rey de Israel el reino de mi padre. Aquí vuelve a aparecer en escena Siba, ¿verdad? ¿Quién fue Siba? Vayan recordando quién fue Siba y quién fue Mefiboset. Siba acusa falsamente a Mefiboset de traición, ¿verdad? Una mentira muy grande. Buscando ganarse el favor del rey, David, cansado y confundido, le cree sin comprobar la verdad. O sea, cae redondito en la mentira, mostrando su vulnerabilidad en medio del dolor. Cuando estamos atravesando una situación estresante, muy cansada, esto nos puede confundir. Y obviamente David no estaba tomando buenas decisiones ya. ¿Qué piensan de este 5 y 6? Adelante, hermano Marciano. Sí, tal como se describe, en un estado de vulnerabilidad espiritual, somos susceptibles de los embates del enemigo, de ahí el que es imperativo siempre estar con la armadura del Señor, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada desenvainada de la palabra, del espíritu de la palabra. Es decir, nosotros tenemos que entender que de manera permanente estamos en medio de una guerra espiritual, no es contra carne y sangre, y tenemos que estar con la armadura diario puesta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque somos susceptibles de este tipo de eventos en los cuales, por ejemplo, Siba, que era precisamente el siervo de Mefiboset, y que al final iba a hacerse cargo bajo el auspicio de David, y Mefiboset como el último de la casa de Saúl, evidentemente que fue rescatado por David en esa misericordia, ahora era susceptible David en medio de su vulnerabilidad, del cansancio, de todo lo que estaba viviendo, de otro embate más. Ya aquí no era lo duro, sino lo tupido de la consecuencia de las cosas que estaba viviendo, y se le suma la mentira de Siba para ganarse precisamente el favor del rey David. Evidentemente esta mentira propició un desánimo que le obliga a David a tomar una decisión equivocada ahora de delegarle todos los bienes a este mentiroso que era Siba. Y se ve muy claramente que nosotros en nuestro caminar cristiano debemos de estar debidamente armados y habilitados. Estamos en medio de una guerra. Lo que pasa es que no lo asumimos como tal y pensamos que estamos en una hamaca en la playa, aún a la hora de estar practicando las actividades que como medios de gracia el Señor nos pone, y que no le demos la seriedad. Somos susceptibles de ser vulnerables ante los embates de la mentira, los embates de los problemas personales, los embates de los problemas incluso que pudieran presentarse a nivel congregacional, familiar, si no estamos debidamente aprestos y apercibidos, y entender que nuestra vida cristiana debe ser una vida intencional, diligente. Hemos hablado de que la diligencia es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, aunque no se quiera hacer. No quiero orar, me pongo a orar. No quiero leer, me pongo a leer. No quiero reconectarme al estudio, me conecto. No quiero ir a la media velada, voy a la media velada. ¿Por qué? Porque el Señor lo que valora es la obediencia. Amén. Y de la obediencia nosotros obtenemos bendición. Dios no premia la desobediencia.
Dios no bendice la desobediencia. Y evidentemente que el parámetro que estoy considerando para esta aseveración es lo que Dios manda, no lo que mi corazón, mi mente, el mundo, el diablo, mis propias debilidades mandan. No, lo que Dios manda. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nada más. Muy bien, hermano, gracias. Aquí ya al menos ya vemos a dos personajes, ¿verdad? Con intereses. Absalón, ¿quién más? Y Siba. Ok, adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues aquí algo que hay que ver y hay que desmenuzar un poquito esto es el hecho de que, pues, si recordamos, Siba recibió una orden por parte de David. Hubo un decreto que era Ujú, que viera a Mefiboset, que le sirviera, que fuera su siervo. ujú, Y lo que no hizo Siba fue obedecerle, ¿verdad? Entonces sí fue una mala decisión de David, pero también pues fue una mala práctica de Siba, que no obedeció algo que se le había ordenado, ¿verdad? Una ordenanza. Si nosotros esto lo vemos en nuestra vida diaria, pues podemos ver que el Señor nos manda muchas cosas que hagamos y no las hacemos, nos hacemos tontos y queremos hacer que pase desapercibido eso, ¿no? Sí lo estoy haciendo, pero no lo hago, ¿no? Algo así como queriendo engañar nuevamente, queriendo sorprender a Dios, ¿no? Y es algo que no se puede hacer y es algo ujú. que debemos de entenderlo, ¿verdad? Perfectamente bien. Pero también aquí en el caso del rey David, pues vemos a un rey David mucho más maduro que toma decisiones también difíciles como el hecho de dejar el arca, ¿no? Yo creo que eso fue algo que le dolió mucho a David Sí. eh, en el alma, ¿verdad? Es como si a nosotros nos dijeran, deja tu Biblia en casa y salte a la calle, ¿no? Yo creo que, Lo hacen y no les duele. Ay. aunque sea en el teléfono, hay que llevarla, pero, o sea, tenemos que ir acompañados siempre de la palabra, ¿verdad? Tenemos que llevar siempre la palabra, pero también no nada más llevarla de adorno, sino utilizarla, ¿verdad? Tenemos un tiempecillo, pues leerle, hay que leer. Entonces creo que es algo que aquí eh, debe de haber pasado con David. Él se ha de haber sentido mal, totalmente mal, de haber dejado el arca eh, ahí prácticamente pues olvidada, ¿no? Pero con una firme convicción que es la fe en el Señor y la Amén. confianza. Amén. Entonces creo que es algo que debemos también de valorar de David. Y pues el hecho de que a Siba le hubiera dado todo lo que era de Mefiboset, casi casi fue, mira, te voy a premiar porque tú sí estás aquí y tu amo no está aquí, ¿verdad? Tu señor se quedó para servir a Absalón. O sea, creo que fue una decisión que se le pasó. Yo creo que en el momento, ha de haber sido un momento de turbulencia bastante fuerte en el cual no sabían ni qué llevar ni qué no llevar, ¿verdad? Y se les olvida a Mefiboset que no puede moverse. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos así a varios hermanos que no pueden moverse, que no pueden hacer las cosas, que no pueden seguirnos a la par de nosotros y los dejamos olvidados? Y es mucho más fácil olvidarlos y dejarlos ahí, Así es. pues abandonado, que decir voy por él, ¿verdad? Entonces creo que es algo que también debemos de tener muy en cuenta. Así es. Gracias. Muy bien. Solamente corrijo algo. Siba sí obedeció, obviamente porque era un encargo del rey, pero Siba no estuvo de acuerdo, ciertamente, con estar por debajo de Mefiboset, o sea, sirviéndolo. Él buscó el menor pretexto para, para intentar volver a tomar el lugar que antes tenía. Entonces, con base de mentiras sobre Mefiboset. ¿Y Mefiboset qué habrá pensado en ese momento? Habrá dicho, otra vez, otra vez voy a estar mal. O sea, estaba sufriendo todo lo que estaba ahí en el reino de David. Avanzo al 7 y último. Simei maldice a David mientras huye. Fíjense qué tremendo es esto. Versículo 7. Le dice, sal, sal, hombre sanguinario y perverso. Qué tremendo. Un hombre del linaje de Saúl. Fíjense, ¿del linaje de quién?
de Saúl, lo maldice públicamente. Pero David no responde con violencia. Reconoce que quizá Dios permitió esa humillación como parte de su corrección. En lugar de venganza, elige la humildad, pasa de largo, y la esperanza en la justicia divina. Pero yo digo que aquí sí hay una consecuencia para esa persona que le gritó esto, porque la palabra misma dice, no maldecirás. ¿Sí? Y Dios muestra una y otra vez, por ejemplo, hay de aquel que ponga una mano sobre mis pequeños, dice el Señor Jesús. Entonces, por último, ¿qué piensan acerca de una persona que maldice a un hijo de Dios? A ver, Carla, por favor, o hermana Carmen. Primero Carla, después hermana Carmen. Pues no sabe ni con quién se está metiendo, ¿no? Este, sí me ha tocado ver incluso ya bueno, ya muy normal, ¿no? Una vez me subí en una combi y venía una calcomanía y decía, sí, ya sabemos que tú crees en Dios, pero no todos creemos en y decía unas cosas, una grosería. Entonces, la verdad, no saben con quién se están metiendo, no solo para ellos, sino para todas las generaciones, ¿no? Porque creo que blasfemar es no nada más ellos, sino todas las generaciones. Y lo que me sorprendió es que ya lo están tomando, o sea, no solo ya como de palabra, ¿no? Sino ya en una calcomanía o luego, bueno, a mí nunca bueno, rara es la vez que me ha pasado, pero nunca me han dicho, ay, ahí viene el aleluya, ¿no? O ay, este que cree en el Hijo, no. Eh, pero sí he escuchado historias de hermanos que hubo una de un pastor que incluso a la persona que lo ofendió la hizo estar de rodillas después. Entonces, sí, Dios dice que al que se meta con sus hijos, cuidado, que Él es el Dios, Él va a tomar la venganza, ¿no? Entonces, el mundo a veces piensa que el mundo, bueno, incluso hasta nosotros, que Dios es el bueno, Dios el generoso, Dios el misericordioso, no, pero también Dios, si ofendes a uno de sus hijos, no, Dios es fuerte en eso. Gracias. Qué tremendo. Ahorita dijiste algo que ofenden a Dios. Hago una pregunta. Conteste la hermana Carmen. Cuando alguien, ay, como decía aquí, maldice a Dios, ¿Dios se ofenderá? ¿Qué piensa? Mm, Yo creo, ¿Se ofenderá a Dios? yo creo que no, pastor. Yo creo que es compasivo ya de decir, pobres, ¿no? Pobres, porque no me conocen, lo hacen. Yo creo que Dios, pues no lo toma así como nosotros en el mundo, ¿no? Dios es compasivo con esa gente que insulta, los ha de mirar con compasión y ha de decir que no saben ante lo que se van a enfrentar. Y, y sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Entonces, de verdad, yo sí lo he vivido y he visto cómo Dios defiende a sus hijos porque lo he vivido. Amén. Y la verdad, yo digo, no vale la pena no perdonar, no vale la pena engancharse con este tipo de cosas, porque si realmente conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios justo. Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nosotros quisiéramos que en el momento en que nos ofenden, en que nos dicen cosas,
en ese momento Dios tomara la justicia. Pero sabemos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y Dios sabrá en qué momento va a tomar la venganza. Y la verdad, es triste ver después las cosas que pasan, ¿no? Y uno recuerda, me hiciste esto, me hiciste el otro, Señor, perdónalo, perdónalo, yo lo perdoné de corazón, perdónalo, ¿no? Yo no tomo en cuenta lo que me hizo, porque de verdad Dios es muy justo, pastor. Y yo creo que la misma justicia que emplea para los que nos ofenden será empleada si nosotros ofendemos. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues sí debemos tomar en cuenta y ser muy precavidos con no servirles de piedra de tropiezo a ninguno de sus hijos, ¿no? Porque tarde que temprano también lo pagaremos. Así es. Gracias, hermana. Dios tiene misericordia, sin embargo la palabra dice, al menos lo podemos leer en los salmos, Dios se burla de ellos. Sí, Dios, de verdad, la gente no sabe lo que hace cuando maldice, y aún si se atreven a blasfemar, dice la palabra, les va a ser perdonado, pero quien blasfeme con el Espíritu de Dios no será perdonado. Hay un juicio terrible para aquellos que se atreven a hacer eso. Ojalá y Dios tenga misericordia de ellos, de verdad. Ok, rápidamente ya para terminar, hermanos. Hermano Juan Pablo y después hermano Marciano. Breves, por favor. Nos faltan las preguntas. Sí, gracias. Bueno, pues el significado de Simei, nada más lo quería resaltar, que es el famoso o de renombre. Ese es uno de los significados. El segundo significado es escúchame. Aquí nosotros podemos ver que él, pues, de renombre, famoso, porque era de la casa de Saúl, pero también cómo terminó, ejecutado por orden de Salomón, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces creo que aquí podemos ver que el Señor pues le dio bastante tiempo para arrepentirse de lo que había hecho. No lo aprovechó, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor todavía le dio esa posibilidad de tener misericordia de él y de que se arrepintiera de haber mandado al rey David. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Marciano, adelante. Sí, muy concreto. Como hijos de Dios somos temerosos. Y nada más quiero hacer la cita del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Nada más. Muy bien, ahí está. Y los defiende, o sea, que ni se les ocurra, como decían mis hermanas, que ni se les ocurra meterse con un hijo de Dios, porque hay serias consecuencias. Ok, por favor, alguien que me ayude a tomar captura de pantalla. Y cada una de estas preguntas ya no las vamos a contestar ahorita, pero sí me gustaría que las leyeran ahí en su WhatsApp, ahorita que envíen la foto, y pudieran en su corazón el poder contestarlas. ¿Sí? Están en base, la primera está en base al estudio de la semana pasada y las otras dos en base al estudio de hoy. ¿Cómo discernir cuando la astucia humana, como la de la mujer de Tecoa, sirve al propósito de Dios y no a la manipulación o el engaño? ¿Por qué crees que Absalón logró ganarse el corazón del pueblo? ¿Y qué nos advierte esto sobre las apariencias y la manipulación? ¿Cómo reaccionó David ante la traición? ¿Y qué ejemplo nos da su actitud de fe y humildad en medio de la adversidad? Muy bien, pues vamos a terminar. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Ya. Ok, gracias. Sí. Muy bien, tarea segundo libro de Samuel, capítulo 17 y 18. Vamos a ver los consejos que le da Ahitophel y Husai precisamente a Absalón, ¿verdad? Y la consecuencia de todo lo malo que hizo Absalón, muerte de Absalón. Ok, pues vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos despides en oración. Con todo gusto.
Altísimo Señor, Padre eterno, cuán agradecidos estamos, Padre Santo, porque hoy tú nos has ministrado a través de tu bendita palabra, de este bendito estudio, Señor Dios, habilitándonos, capacitándonos, Señor Dios, en el discernimiento que es el estudio detenido de tu palabra, a la hora de compartir a través de estas apreciaciones que se rigen por la guía de tu bendita palabra y de tu Espíritu Santo, para llegar a buen término, Señor Dios. No hay mayor seguridad que el hacer tu voluntad en obediencia y dejarnos guiar por tu bendito Espíritu Santo, Señor Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos, por la obra que tu bendito Espíritu Santo está realizando en cada uno de ellos y por el allanamiento o el mermar de nuestra carne para que siga esa obra perfecta, Señor Dios, en nuestras vidas, porque somos conscientes de que lo que podemos dar es más allá de lo que damos, por tu gracia y misericordia renovada cada mañana. Llegada esta hora, Padre Santo, te damos las gracias por toda esta bendición derramada hoy a esta hora en medio de los que estuvimos presentes y por los que han de escuchar la grabación posteriormente. Inquieta los corazones, Padre Santo, de todos y cada uno de nuestros hermanos, porque tu palabra misma dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecar, Padre. Enséñanos a ser obedientes en razón de que tú nos has prometido vida eterna, pero de manera permanente haciendo lo que tenemos que hacer, Dios. Gracias te doy por esta bendita noche de estudio y llegada la hora en la cual todos vayamos a descansar, danos ese sueño reparador, tranquilo y lleno de paz que solo viene de ti, Señor Dios. Y por tu misericordia renovada el día de mañana te digamos gracias, Padre Santo, por este hermoso día. Amén. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues Gracias. que descansen, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios Igualmente, les bendiga. Bye, Bendiciones. gracias. saludos a Bendiciones. todos. Bye, bye. Bye, Gracias, bye. pastor. Bye, nos vemos, hermanos. Bendiciones, adiós. Igualmente, gracias, bye.